inunde nuestro corazón y llene este lugar y lo sature. Somos necesitados de ti, Señor. Somos una iglesia necesitada de tu perdón, de tu compasión, de tu ternura, de tu fortaleza, de tu sabiduría, de tu dirección. Somos una iglesia necesitada de tu revelación. Somos necesitados, Señor, de que nos tomes de la mano, como dice tu palabra, que nos guíes por sendas de justicia por amor de tu nombre. Invocamos tu Espíritu Santo en esta tarde. Pedimos que todo nuestro ser, cada célula de nuestro cuerpo, sea hoy llena con tu gloriosa presencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dile: yo te necesito, Señor. Yo te necesito. Yo te necesito, mi Jesús. Yo te necesito, solo a ti, mi Salvador. Necesito tu perdón y tu misericordia. Derrama sobre mí tu poder. Dile: yo te necesito. Te necesitamos, Jesús. Dale un aplauso a nuestro Rey. Fuerte, fuerte, con excelencia, porque el Señor es digno. El Señor es digno. Solo Él es digno. Cuán hermoso su nombre es. Cuán hermoso su nombre es. El nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es. Nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es. No hay otro nombre. Dile: cuán hermoso su nombre es. Cuán hermoso su nombre es. El nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es. Escuche esta declaración. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Los cielos declaran, tu gloria proclaman. Resucitaste en majestad, inigualable, inigualable, incomparable. Canta la iglesia. Hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es. Dilo: el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso, poderoso su nombre es.
Dile, iglesia, poder. Poderoso su nombre, incomparable. Poderoso su nombre, no hay otro. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Denle su mejor aplauso al Cordero de Dios. Aquel que murió como un cordero, pero resucitó como un león. Aleluya. El león de la tribu de Judá ha vencido. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Qué día tan maravilloso, ¿no? Qué día tan especial. Qué día tan precioso. Porque tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Porque tenemos un Dios bueno y misericordioso y un Salvador eterno y fiel. Y aquí está la iglesia, el pueblo de Dios redimido por la sangre, comprado por precio, quien en gratitud, en amor y en honra exalta el nombre de su Salvador. Denle otro aplauso al Señor, por favor. Y después de eso, muchas gracias. Puede ocupar su lugar. Sean todos muy bienvenidos en esta preciosa tarde de domingo, domingo de resurrección, domingo de fiesta, domingo de celebración, domingo de gozo, domingo de alegría, domingo de regocijo, domingo de libertad. Amén, gloria a Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios, porque nos concede este enorme privilegio de poder adorarle y exaltarle con total libertad. Qué bueno que están aquí, gloria al Señor. Aunque muchos hoy están descansando y de vacaciones, usted está aquí honrando a Dios, honrando al Señor, y eso es una bendición. Quiero decirle que Dios lo toma muy en cuenta, muy en cuenta. Y por supuesto que voy a hablar de la resurrección de Jesús. Definitivamente creo que es una de esas verdades cardinales de la fe cristiana que necesitan ser constantemente fortalecidas, apuntaladas, afirmadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero hoy quiero abordar el tema desde una perspectiva un poco diferente a como lo he hecho quizás en otros años. Quiero usar las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 22 al 23. Y antes de leer la palabra, quiero decirle que Satanás durante siglos ha tratado de desvirtuar el evangelio de Jesús, el mensaje de salvación. Su propósito es debilitar su efectividad. Su propósito es debilitar su influencia. Su propósito es debilitar su poder, porque él sabe que tras este glorioso mensaje se encuentra el poder de Dios para salvar a todo aquel que lo cree y que lo recibe. El apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y yo creo esa palabra no solamente porque lo dice la Escritura, sino lo creo porque yo mismo lo he experimentado en mi propia vida. He experimentado ese poder de Dios para salvación. He experimentado esa gloriosa transformación y ese maravilloso poder que cambia y que transforma la vida. Así que no solamente es el testimonio de la palabra, sino el testimonio de mi propia vida que ha sido transformada por el mensaje glorioso del evangelio. Satanás sabe el poder que contiene el mensaje de salvación y cómo éste se apoya firme en la doctrina de la resurrección. Y por eso una de las artimañas y mentiras
centrales que Él ha inyectado en este mundo es el negar la realidad de la resurrección, negar la realidad, la veracidad del evento de la resurrección. Sabemos perfectamente, como el mismo apóstol Pablo dijo, que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y murió según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Satanás usa esta mentira demoníaca, negar la resurrección o poner en tela de juicio el glorioso evento de la resurrección, porque él sabe que la resurrección de Cristo es el fundamento de todo el mensaje de salvación. Por eso es que él lo persigue, por eso es que lo ataca continuamente. Pero en la primera carta de los Corintios, que es lo que vamos a leer ahora, el apóstol Pablo confronta directamente esta mentira demoníaca que se comenzó a filtrar en la iglesia. Algunos supuestos hermanos, y digo hermanos entre comillas porque eran inconsciente o conscientemente emisarios de Satanás, quienes dentro de la congregación estaban poniendo en duda la enseñanza acerca de la resurrección de Jesús. Pablo sabía que este no era un asunto menor, que no era un asunto de poca importancia, porque la resurrección del Señor Jesús es el cimiento sobre el cual está apoyado el cristianismo entero. Y por eso su exhortación a la iglesia y su defensa de esta importante verdad es para cada uno de nosotros una valiosa enseñanza, quienes aún hoy en día observamos cómo este fundamento precioso de nuestra fe es continuamente atacado y difamado por el infierno. Pero vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 15, versos 12 al 23. Quiero leer la Nueva Traducción Viviente. Pero díganme lo siguiente, dice Pablo a la iglesia: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? En el original, que tal cosa no existe o que tal cosa no es posible. Esa fue la mentira demoníaca que se comenzó a infiltrar en la iglesia en Corinto. Y entonces el apóstol Pablo tiene que atacar directamente, porque este asunto era muy serio y era muy peligroso. Y él continúa diciendo: pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Vea, porque esta es una especie de sarcasmo santo que el apóstol Pablo está usando en esta exhortación a la iglesia. Porque si Cristo no ha resucitado, dice él, toda nuestra predicación es inútil. Y casi lo imagino mirando a la congregación a los ojos y diciéndole: y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que si eso no puede ser cierto, si no hay resurrección de los muertos, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Y escuche, y todavía son culpables de sus pecados. Imagino el dedo de Pablo apuntando hacia la congregación. Todavía son culpables de sus pecados. En este caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Pero lo cierto, diga conmigo lo cierto, o sea, lo que es verdadero, es que Cristo, diga, sí resucitó de los muertos. Ahora, Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, se refiere a Adán, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre, se refiere a Jesús. Así como todos mueren porque todos pertenecemos o somos descendientes de Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. En el original, vida que no perece jamás. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, y luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. ¿Cuántos dicen amén a eso? Den un aplauso al Señor Jesús por la preciosa palabra de Dios.
El apóstol Pablo es como un héroe para mí. Me gustaría tener esa clase de sabiduría, me gustaría tener esa clase de agudeza espiritual e intelectual para poder abordar temas complicados que le están haciendo daño a la iglesia y al cuerpo de Cristo, con el propósito de extirparlos de raíz y traer sanidad y traer orden y traer libertad. Me parece que este hombre de Dios es uno de los más grandes tesoros que Dios le ha dado a la humanidad. Quizás solamente es apreciado y reconocido dentro del pensamiento cristiano. Sin embargo, este hombre le ha hecho tanto bien a la humanidad como esta ni siquiera se ha dado cuenta. Entonces el apóstol confronta esta mentira demoníaca que se filtró dentro de la iglesia, y él lo hace de esta forma. Si Cristo no resucitó de los muertos, un primer argumento que él usa es: entonces toda nuestra predicación es inútil. Quiero decirle que no era cualquier cosa lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, porque, y esto es importante que usted lo sepa, iglesia, qué importante es la resurrección del Señor Jesús, que toda ella sostiene y certifica la predicación y la enseñanza de las Escrituras. Escuche esto: si la resurrección no es verdad, entonces toda la enseñanza cristiana carece de valor, según las palabras del apóstol Pablo. Cada mensaje de inspiración, ¿cuántos han sido inspirados por la palabra? Cada mensaje de edificación, cada enseñanza acerca del amor de Dios y de su bondad infinita carece de significado sin la resurrección. Evidentemente Pablo estaba tratando de sacudir las mentes ante tal mentira demoníaca, apelando a lo que estos creyentes habían recibido y experimentado como resultado de la predicación del evangelio. Pablo llegó a decir que algunas personas que recibían el mensaje tenían tal nivel de emoción, de gratitud y de efusividad, que casi estaban dispuestos a sacarse los ojos para entregarlos como una ofrenda. En alguna carta menciona eso. Así que estas personas que definitivamente habían recibido y habían experimentado cosas maravillosas como resultado de la predicación y de la enseñanza del evangelio no podrían negar que la palabra de Dios y la predicación de la palabra había sido de un enorme beneficio en sus vidas, porque toda esperanza, toda fe, toda gracia que había nacido en sus corazones como resultado de exponerse a la predicación, cada mensaje que les había edificado, que los había hecho llorar, que los había bendecido, el fiel mensaje de la salvación, pues quedaba completamente anulado sin la realidad de la resurrección. Todas las experiencias previas de los corintios relacionados con la influencia de la predicación en sus vidas quedaban completamente invalidadas si la resurrección de Cristo no fuera verdad, según las palabras del apóstol Pablo. Así que estas personas tenían que reflexionar, porque si Cristo no resucitó como se dice entre nosotros, yo he tenido tan maravillosas y gloriosas experiencias como resultado de exponer mi corazón y mi mente a la bendita palabra de Dios, a la enseñanza de su amor y de su gracia, al mensaje de perdón y de reconciliación. Imagino a los corintios mirándose a sí mismos completamente transformados, con hogares renovados, con hijos restaurados, matrimonios que volvieron a vivir, como consecuencia de que el mensaje que este santo hombre de Dios les llevó había revolucionado completamente su existencia. ¿Cómo podrían negar que la palabra de Dios les había cambiado la vida? ¿Alguien puede decir amén a eso? Muchos de nosotros, iglesia, ¿cómo podemos negar que la palabra de Dios nos ha cambiado la vida? Que la palabra de Dios nos ha transformado el alma, la mente y el corazón. Que nuestros hogares han sido bendecidos, nuestros corazones han sido sanados, nuestros pecados han sido perdonados y limpiados. Que la palabra de Dios ha hecho de nosotros personas completamente nuevas y diametralmente distintas a lo que solíamos ser. ¿Cómo podríamos decir nosotros que la palabra de Dios no ha hecho algo poderoso en nuestra vida? Pablo dice: si Cristo no ha resucitado, gloria al Señor, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y eso confrontaba de alguna manera
La experiencia, diga la experiencia. Porque escuche, una persona que nunca ha tenido una experiencia con Dios puede asegurar con todo su corazón y con toda su pasión que Dios no existe. Pero dígame, una persona que ha tenido una maravillosa experiencia con Dios y con el Espíritu Santo, una persona que ha tenido una preciosa experiencia con el Señor Jesucristo y que ha recibido perdón y renovación, que su vida ha sido transformada y que nunca más volverá a ser el mismo, ¿cómo podrá decir que Dios no existe? Por eso cuando una persona realmente ha tenido una experiencia con Dios, no hay forma que lo puedan convencer de que Dios no es real y que Dios no es poderoso. ¿Cuántos han tenido una experiencia preciosa con nuestro Señor? Aquí vemos un montón de gente que hemos tenido maravillosas experiencias como resultado de exponer nuestros corazones a la verdad. Pablo dijo: si Cristo no resucitó de los muertos, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y entonces eso era aún más complejo de entender para esta iglesia. Entonces, ¿qué fue lo que me sucedió? Entonces, ¿qué fue lo que me pasó? Entonces, ¿por qué mi vida cambió? Entonces, ¿por qué yo ahora vivo diferente? Entonces, ¿por qué mi casa es diferente? Entonces, ¿por qué me siento diferente? ¿Por qué tengo paz? Pablo estaba haciendo un uso magistral de la sabiduría de Dios para meterse en lo más profundo del entendimiento de los corintios, para sacarles esa mentira demoníaca de los corazones y de las mentes. Iglesia, debemos saber que la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesús le da validez y autoridad a la predicación del Evangelio. Mi Biblia dice en 1 Corintios 1:21: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús, aleluya. Todos los versos que voy a usar son Reina Valera, por favor, a partir de este verso. Mire, alguien dijo: si Cristo no resucitó de los muertos, no tiene sentido ser cristiano. Pero si Cristo resucitó de los muertos, no tiene sentido no ser cristiano. ¿Alguien dice amén? Esa es la realidad. Ahora, el siguiente argumento que el apóstol Pablo usa es: si Cristo no resucitó de los muertos, la fe de ustedes también es inútil. Si Cristo no resucitó de los muertos, entonces la fe de ustedes también es inútil. Pablo sugiere también que si la resurrección de Cristo no es verdad, entonces su fe carece de valor y es completamente inútil. Escuche bien, la fe que había elevado la vida de estas personas y que les había dotado de significado y de propósito en su existencia, sin la resurrección era solo una falacia. Si me pones el texto, por favor, que estamos leyendo. Su esperanza acerca del mundo venidero, de una herencia en los cielos y de la vida eterna y de un futuro mejor, no tenía ningún sentido sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así de importante es, pueblo de Dios, escúchenme, la doctrina de la resurrección. La fe y todo lo que promete es una realidad hoy por razón de que Cristo venció a la muerte y de que Cristo venció a la tumba. Gloria a Dios. Toda nuestra fe, todo nuestro sistema de creencias está fundado en la realidad de que el Hijo de Dios murió en una cruz, derramó su sangre, fue sepultado, pero resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre, vivirá eternamente para interceder a favor de aquellos que le siguen y que le aman, entregándoles la promesa de la vida eterna. Gloria al Señor. Así de importante la doctrina de la resurrección. Todas las palabras de Jesús y todas las enseñanzas acerca de sí mismo, de Dios el Padre, del reino de Dios y de la vida eterna fueron confirmadas y certificadas por la victoria sobre la muerte. Hoy nuestra fe es verdadera y totalmente digna de nuestra devoción y confianza. Cada promesa de Dios será cumplida y cada persona que ha creído recibirá cada cosa que el Señor Jesucristo ganó en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Por eso en el Evangelio de Juan capítulo 11 versos 25 y 26 la palabra de Dios dice: le dijo Jesús, escuche, yo soy la resurrección y la vida.
y el que cree en mí, escuche bien esto, aunque esté muerto, vivirá. Qué maravillosa es la esperanza de la salvación, que independientemente si una persona está viva o está muerta, aún esa esperanza lo abraza y lo cobija con fidelidad. Denle un fuerte aplauso a mi Señor. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Iglesia, ¿crees esto? Iglesia, ¿crees esto? Amén. ¿Usted sabía que la tumba de Cristo es la única que es famosa por lo que no tiene adentro? Cuán hermoso su nombre es. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Ya, porque luego en YouTube nos ponen ahí derechos de autor. Ahora, hubo algo que, si hasta este punto los corintios como que todavía estaban un poquito atolondrados, pero todavía no habían sido totalmente sacudidos, fue lo que dice el apóstol Pablo a continuación, un poquito más adelante. Entonces, si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía, escuche esto, son culpables. Todavía son culpables de todos sus pecados. Yo creo que nada llamó más la atención de esta iglesia que cuando el apóstol tocó el tema del perdón de sus pecados. Si Cristo no resucitó de los muertos, entonces, dijo él, todos ustedes permanecen bajo el peso y la suciedad de sus muchos pecados. Si la resurrección de Cristo es mentira, entonces nadie ha sido perdonado, nadie ha sido redimido, siguen atados a sus iniquidades y rebelión, y su destino sigue siendo el castigo eterno. Los ojos de los corintios estaban así de grandes. Si Cristo no resucitó de los muertos, entonces todos ustedes siguen siendo culpables de todos sus pecados. Mire, si el perdón es posible, iglesia, es gracias, y escuche bien, quiero que me preste atención. Si el perdón es posible, es gracias a que el sacrificio de nuestro Señor Jesús fue validado a favor de la raza humana por medio de la resurrección. Escuche bien, si Cristo muere en la cruz y derrama hasta la última gota de su sangre y muere, pero no resucita, eso significa que el sacrificio no fue acepto delante de Dios. ¿Cuántos están aquí? Que el sacrificio no fue acepto delante de la perfecta justicia y de las santas demandas del Dios Todopoderoso. Sin embargo, la resurrección es la evidencia o la prueba de que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y el derramamiento de su sangre fue totalmente validado y certificado por el Padre. La resurrección dijo: el sacrificio ha sido aceptado. Jesucristo dijo en la cruz: consumado es. Pero hacía falta que el Padre también lo dijera cuando Jesús se levantó de los muertos. Y cuando Jesús se levantó de los muertos, ahora el Padre también dijo: consumado es, hecho está. El sacrificio fue acepto, la sangre fue presentada y es perfecta, es pura, es santa, es inocente y tiene poder. Dele un fuerte aplauso a mi Rey, aleluya. La resurrección fue la prueba divina de que el sacrificio por los pecados era certificado y aprobado por la justicia de Dios. Por ello hoy podemos recibir perdón, misericordia. Por eso es que hoy podemos ser redimidos y libertados de toda iniquidad.
Cristo resucitó y eso significa que hoy podemos recibir perdón y reconciliación. Todos tus pecados son lavados por la preciosa sangre, porque esa sangre tiene poder. Tiene poder, el poder que recibió cuando el cielo la recibió como la ofrenda perfecta. Por eso Romanos 4:25 dice acerca de Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Qué maravilloso es el Evangelio. Alguien dijo una vez que la muerte de Cristo fue la prueba indudable de su humanidad, pero la resurrección de Cristo fue la prueba irrefutable de su deidad. El Dios que se hizo carne. Grande es el misterio, dijo Pablo, de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Lo siguiente que Pablo dice es, en este caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. En este caso, todos los que murieron creyendo en Cristo, dijo Pablo, están perdidos. Mire, negar la resurrección deja a todos los creyentes de todas las épocas sin esperanza. Sin esperanza. Todos aquellos que vivieron para glorificar a Dios, todos aquellos que vivieron para hacer la voluntad de Dios, todos aquellos que decidieron ir en contra de la corriente de este mundo caído, si Cristo no resucitó de los muertos, dice Pablo, no tienen ninguna esperanza. Pablo hace referencia ahora a aquellos quienes en otras épocas le entregaron sus vidas al Señor y quienes ahora, si esta falacia fuera verdad, habrían vivido en vano para la gloria de Dios. Mire, iglesia, escuche esto. La resurrección del Señor garantiza que vivir para Dios nunca será en vano. Diga, nunca será en vano. Usted y yo podemos vivir en la dirección opuesta a este sistema y hacer la voluntad de Dios. Podemos creer a pesar de que todos los demás duden, y podemos amar a Dios aunque muchos lo aborrezcan, y saber que un día, escuche bien, un día, si Él no regresa antes, que sería muchísimo mejor, y yo tengo que partir de esta vida, aún así estoy asegurado, diga conmigo, asegurado, gloria a Dios, por su infinito amor y su misericordia. Si yo vivo para Dios, si yo vivo para la voluntad de Dios, si yo sigo a Jesús, porque Él es el camino y la verdad y la vida, porque Él es la puerta y el camino angosto, y si Él no regresa antes y yo tengo que partir, sea como sea, estoy asegurado. Ya sea que Él venga o que yo me vaya, mi destino es el mismo. Tengo vida eterna. ¿Cuántos han recibido el regalo maravilloso de la vida eterna? Debemos estar tan agradecidos con Jesús, iglesia. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman. Resucitaste, resucitaste en majestad. Inigualable, inigualable, incomparable. Hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 14. No le hace, quédense aquí. Escuche esto y téngalo siempre presente, por favor. Primera de Tesalonicenses 4:14, porque si creemos
que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Diga, durmieron. Porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Pero ¿quiénes son los vivos? Mi Biblia dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por gracia somos salvos. Si creemos que Jesús murió, dice el apóstol, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Oh, bendita es la verdad gloriosa de la resurrección. Ahora quiero que usted entienda esto, porque Pablo dice, lo cierto es, diga otra vez conmigo, lo cierto es. Si Jesús hubiera dicho estas palabras, Él hubiera dicho, de cierto os digo. Algo que es doblemente cierto en la boca de un hombre que no miente. Es una certeza absoluta. Es una realidad inviolable, incuestionable, irrefutable, inquebrantable, indestructible. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Y escuche bien, Él es el primer fruto de una gran cosecha. Diga conmigo, el primer fruto. Dígalo fuerte, el primer fruto de una gran cosecha. Quiero que usted entienda algo. El primer fruto de una gran cosecha fue el primero de la resurrección. No confundamos la resurrección de Cristo con otras resurrecciones en las Escrituras. Escuche bien, ¿a qué me refiero? Hubo personas en las Escrituras que resucitaron de los muertos, pero le voy a explicar. Por ejemplo, el hijo de aquella mujer a quien Eliseo le prometió que iba a tener un hijo, y el niño murió. La mujer lo llevó con Eliseo. Eliseo lo llevó a un cuarto que la mujer había preparado para él, oró por él, puso su cuerpo sobre el de él para que recibiera calor, y el niño despertó. Estaba muerto, pero despertó. Hubo también un hombre muy famoso llamado Lázaro, que resucitó de los muertos después de haber estado 4 días en una tumba. Lázaro, hermano de Marta y María, una familia que siempre cuando Jesús iba a Capernaum lo recibían en su casa. Y entonces este hombre estaba muerto y Jesús lo resucitó. Hubo también el hijo de una mujer, la viuda de Naín, a quien el Señor Jesucristo le resucitó a su hijo único, un joven quien había muerto también, y lo llevaban en procesión por la calle cuando nuestro Señor Jesús llegó a la ciudad de Naín. Y entonces dice que vio a la mujer y se compadeció de ella, tocó el féretro y digo, a ti te digo, joven, levántate. Y el joven se levantó. Y a lo largo de la historia encontramos que es una realidad que hay personas que han resucitado, pero la resurrección a la que la palabra de Dios se refiere cuando habla de la resurrección de Cristo es diferente a las resurrecciones que yo le he mostrado. Porque usted se da cuenta, Lázaro lo resucitaron de 4 días, pero igual se murió. Porque él tuvo que cumplir con el ciclo de su vida, y eventualmente, aunque había resucitado de la muerte, se volvió a morir. Cuando le tocó, se murió. Y todos los demás que también vivieron por causa de este tipo de resurrección, se murieron. ¿Por qué? Porque esta no es la resurrección a la que la Biblia hace referencia, la resurrección de nuestro Señor Jesús. La Biblia dice que Jesucristo fue el primogénito de entre los muertos. Él está hablando de una resurrección diferente. Es una resurrección que recibe un cuerpo glorificado que nunca más será sujeto a corrupción. ¿Qué significa esto? Que cuando nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos y fue glorificado, Él recibió un cuerpo diseñado para la eternidad, un cuerpo que no morirá jamás, un cuerpo que no podrá ser sujeto a ninguna clase de corrupción, ni a la enfermedad, ni al dolor, ni al sufrimiento. Jesucristo le dijo a Juan en el libro de Apocalipsis, cuando éste tuvo un encuentro con él en el cielo, le dijo, yo soy el que vive y estuve muerto, pero he aquí que ahora vivo por los siglos de los siglos. El cuerpo glorificado de nuestro Señor es un cuerpo que es totalmente eterno e indestructible.
Es un cuerpo glorificado a tal nivel que, como dice la palabra de Dios en la carta a los Colosenses, es capaz de contener toda la plenitud de la deidad. Ahora, la palabra de Dios dice que Él es, Jesús, el primer fruto de una gran cosecha. Esa gran cosecha será la resurrección de todos aquellos que hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que a diferencia de Lázaro, escuche bien, cuando experimentemos esta resurrección, la experimentaremos para no morir jamás. Escuche, vamos a recibir un cuerpo que no está sujeto a la corrupción. Mire lo que dice la palabra de Dios, por favor. Estoy haciendo un paréntesis aquí. Lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5 versos 1 al 4, por favor. ¿Cuántos están listos para esto? Gloria a Dios. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, está hablando del cuerpo mortal. Se refiere a su cuerpo físico, se refiere a su carne, a este cuerpo. Mire, dice: sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, oiga esto, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora se refiere al cuerpo glorificado que vamos a recibir todos aquellos que hemos creído en el nombre de nuestro Salvador. Y por esto, dice Pablo, también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Al cuerpo glorificado Pablo le llama nuestra habitación celestial. Pues así, escuche, seremos hallados vestidos y no desnudos. Ahora, desnudos significa que Pablo se murió antes de que esto sucediera. Cuando él habla de desnudez, él habla de morir en lo natural. Así que el espíritu es despojado de este cuerpo terrenal, de este vestido terrenal. Dice que, mire, el sueño de Pablo siempre fue no llegar a experimentar nunca la muerte. Por eso él hablaba, escuche, por esto gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos. Es decir, cuando nosotros nos encontremos con el Señor, y esto muy probablemente va a suceder en el rapto de la iglesia, cuando vayamos a recibir al Señor Jesús en las nubes, va a haber un intercambio sobrenatural de cuerpos. Vamos a dejar atrás el cuerpo terrenal y mortal sujeto a corrupción, a enfermedad, a sufrimiento y a dolor, y vamos a recibir un cuerpo inmortal glorificado que no morirá jamás. Por eso Pablo dice, deseando ser revestidos, es decir, que ese evento me encuentre a mí estando vivo. Que es muy probable que ese evento nos encuentre a muchos de los que estamos aquí estando vivos, porque Cristo viene pronto. Alguien dice amén a eso, aleluya. Cristo viene pronto por su iglesia. Dice, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, nuestro cuerpo mortal, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados. Es decir, no quisiéramos morir terrenalmente, sino revestidos, para que lo mortal, escuche esto, sea absorbido por la vida. Primera de Corintios, por favor, capítulo 15, versos 47 al 55. Estamos hablando ahora del cuerpo glorificado. Yo nunca había ahondado tanto en el tema del cuerpo glorificado, gloria a Dios, pero es una de esas maravillosas promesas de la salvación y de la vida eterna. Todos aquellos que han creído en el nombre de Jesús, todos aquellos que han experimentado el regalo maravilloso de la salvación, eventualmente recibirán un cuerpo glorificado, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren tener un cuerpo glorificado? Aleluya. Uno que no engorda. Mire esto. El primer hombre, se refiere a Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre se refiere a Jesús, que es el Señor, es del cielo. Ahora, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales, porque todos nosotros nacimos en Adán. Así que cargamos la imagen de Adán
en lo natural, en lo terrenal, en nuestro cuerpo mortal. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Pero escuche, ¿cuál el celestial? Ahora se refiere a Cristo. Tales también los celestiales. Porque aunque usted y yo nacimos en Adán y cargamos la naturaleza de Adán, en la redención y en el nuevo nacimiento ahora hemos recibido la naturaleza del Hijo de Dios. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero ¿cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Escuche bien, se refiere a los creyentes, se refiere a los redimidos. Y así como hemos traído la imagen ¿de quién? ¿Están aquí, iglesia, o ya lo perdí? Así como hemos traído la imagen ¿de quién? Traeremos también la imagen del celestial. Está hablando del cuerpo glorificado y se lo voy a demostrar. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Usted no va al cielo con ese cuerpo que tiene, escúcheme. Usted no va al cielo con ese cuerpo que tiene. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, así como ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, escuche bien, os digo un misterio. ¿Cuántos quieren saber el misterio? Escuche. Les digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, es decir, no todos nos vamos a morir, o ese día nos va a encontrar en la tumba. No todos dormiremos, dice, pero todos seremos ¿qué? Transformados. ¿A qué se refiere? Al intercambio de la naturaleza terrenal por el cuerpo glorificado. Esto es Biblia. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Escuche bien. Y esto es algo que, ay, Padre, cuánto amo tu palabra, Señor. En un momento, diga en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, vea qué maravilloso es el intercambio. A la final trompeta, porque se tocará trompeta. Escuche, y los muertos, los que estaban desnudos, serán resucitados como incorruptibles, esto es, con un cuerpo glorificado. Dice, y nosotros seremos transformados. En otras palabras, los muertos van a resucitar con un cuerpo glorificado y nosotros vamos a experimentar un cambio. No, dice el verso anterior que leímos, lo mortal será absorbido por la vida. En un momento el cuerpo terrenal, el cuerpo mortal quedará atrás y tú poseerás un cuerpo glorificado, eterno, incorruptible, que está diseñado para la eternidad. Escuche bien esto. Nosotros seremos transformados, escuche, porque es necesario, diga es necesario, que esto corruptible se vista ¿de qué? De incorrupción, cuerpo glorificado. Y esto mortal se vista ¿de qué? El cuerpo glorificado. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, en otras palabras, cuando usted y yo hayamos recibido nuestros cuerpos glorificados, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dele un fuerte aplauso al Rey, aleluya. Porque usted y yo, por causa de la resurrección de Cristo, que Él es el primero de una gran cosecha, y la cosecha seremos todos aquellos que hemos creído en el nombre de Jesús, quienes también como Él vamos a experimentar esa resurrección gloriosa. Los muertos resucitarán incorruptibles. Hay tanto relajo con ese asunto de, usted no sabe cuánta gente me ha llamado: pastor, se murió mi pariente y no sabemos si lo cremamos, si lo enterramos. No sabemos si es bueno, si es malo. Da igual. Porque escuche bien, cuando ese cuerpo resucite, no va a resucitar, digo, si creyó, va a resucitar con un cuerpo glorificado. Y si no fue creyente, porque igual habrá una resurrección para juicio. De donde hayan tirado las cenizas a los 4 puntos cardinales de la tierra, Dios las va a volver a reunir
y va a volver a formar aquel cuerpo como aquel ejército de huesos secos en el cual sopló la vida y Dios los hizo vivir otra vez. Y ese cuerpo va a ser otra vez formado, y ese cuerpo va a volver a vivir una vez más, pero solamente para estar delante del trono, y los libros serán abiertos y las personas serán juzgadas por las cosas que están escritas en el libro. Por eso la palabra de Dios dice que habrá una resurrección para condenación, pero habrá una resurrección para vida eterna. Denle un aplauso a mi Señor, aleluya. Oh, qué maravillosa es la palabra de Dios. Diga, todos seremos transformados. Sigamos leyendo el pasaje que estamos estudiando en 1 Corintios 15, 12 al 23. Dice: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. ¿Sabe qué? El hecho de que Cristo haya resucitado de los muertos es la garantía de que usted y yo también vamos a experimentar esta gloriosa resurrección de la que yo le estoy hablando. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, ahora la resurrección de los muertos. Recuerde a qué se refiere la resurrección de los muertos. No es la resurrección de Lázaro, no es la resurrección del hijo de la viuda de Naín, no es la resurrección de personas que han estado muertas, oraron por ellas y se levantaron. No es ese tipo de resurrección. Esta es una resurrección que recibe eternidad, que recibe un cuerpo eternal, incorruptible, inconmovible, hecho y diseñado para estar una eternidad en la gloria de Dios. Ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre, Jesús. Oiga, así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, y este cuerpo que es en alguna forma una conexión genética con Adán, tiene que morir. Pero todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Esto es una vida que no perece jamás. Claro, y aquí es donde usted debe entender por qué debemos ser pacientes y fieles. Pero esta resurrección tiene un orden. Diga, tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego, diga luego, todos los que pertenecen a Cristo Jesús serán resucitados cuando Él regrese. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Denle ese aplauso más fuerte, iglesia, a nuestro Rey. Oh, vamos a adorar al Señor, a adorar al que vive. Aleluya, 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 aleluya. Yeah. Existe un río donde fluye el bien. Hay una fuente moviendo mi ser, un mar profundo que ahoga el dolor, agua que fluye, fluye. ¿Cuántos dicen amén? Una corriente que agita mi interior, llega y desborda el corazón de Dios, y desde el cielo está cayendo aquí agua que fluye y fluye. Agua que fluye, dile. Agua que fluye y fluye. Agua que fluye y fluye. Agua que fluye y fluye. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor, aleluya. Fuerte el aplauso al Rey. Vamos a celebrar que Cristo vive. ¿Cuántos dicen amén? Donde
través. En tu río tenemos vida en tu Dígalo, iglesia. Tenemos que se suban, chamacas, por favor. Tenemos vida en tu río. Tenemos vida. Tenemos vida en tu río. 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 De arriba. Una corriente Cántalo. que agita en mi interior, llega y desborda El corazón de Dios y desde el cielo está cayendo aquí agua que fluye y fluye. Cubre, cubre, cubre todo mi ser, se inunda otra vez. Cubre, cubre todo mi ser, se inunda otra vez. Tenemos vida en tu río, dígalo. Tenemos vida en tu río. Yo tengo vida. Tenemos vida en tu río. Tenemos vida. ¡Ey! ¡Alaba a la iglesia! Oh. Cubre. Cubre, cubre todo mi ser, se inunda otra vez. Dilo. Cubre, cubre todo mi ser. Una vez más, ayúdanos, iglesia. Cubre, cubre, cubre todo mi ser, se inunda otra vez. Cubre, cubre todo mi ser, se inunda otra vez. Tenemos vida en tu río. ¿Cuántos tienen vida? Tenemos vida en tu río. Tenemos vida en tu río. Tenemos vida. Vamos. En tu río. Tenemos vida, iglesia. Tenemos vida en tu río. 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 Levanta las manos al Rey, aleluya, y alábale. Vamos, así con sus manos todos. Hey, levante sus manos, vamos. Yeah. Oh, tenemos vida. Tenemos vida en tu río. 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 Cubre, cubre, cubre todo mi ser, se inunda otra vez. Cubre, cubre todo mi ser, se inunda otra vez. Cubre, cubre todo mi ser, se inunda otra vez. Cubre, cubre todo mi ser, se inunda otra vez. Tenemos vida. Dilo fuerte, iglesia. Tenemos vida en tu río. ¿Cuántos tienen vida? Tenemos vida. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aleluya. Tenemos vida. Oh. Tenemos vida en tu río. Tenemos vida. Tenemos vida en tu río. Tenemos vida. En tu río. Otra vez, dilo fuerte. Tenemos vida. Tenemos vida en tu río. Tenemos vida en tu río. Tenemos vida, Señor, en tu río. En tu río. Tenemos vida. Tenemos vida en tu río. 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 Yeah.
Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dele gracias al Rey. Vamos, un poco más, iglesia. Un poco más. Dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Dale gracias, dale gracias. Aleluya. Se ha entronado en nuestra alabanza, te coronamos. Se ha entronado en nuestra alabanza, te coronamos, Rey de todo en adoración. Rey de todo en adoración. Rey de todo en adoración. Tú eres el centro de mi alma y corazón. Dile, yo soy tu templo, yo soy tu templo, digno y santo, seré tu habitación. Yo soy tu templo, yo soy tu templo, tú eres el centro de mi alma y corazón. Yo soy tu templo, tú eres el centro de mi alma y corazón. Yo soy tu templo, yo soy tu templo, dile. Yo soy tu templo, 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 yo soy tu templo. Así como en el cielo, hazlo en la tierra. Sí, Señor. Así como en el cielo, hazlo en la tierra. Así como en el cielo, hazlo en la tierra. Ven y toma tu lugar. Iglesia, les amo muchísimo. Feliz domingo de resurrección. Dios me lo bendiga. La sangre de Cristo sobre ustedes. Excelente semana. Lo mejor de Dios no lo hemos visto. Todavía está por venir. Bendiciones para todos.